Este es un espacio sin vergüenzas, libre de juicios, de culpas y con mucho amor de género. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Yo soy Pau y esto es Nos pasa a todas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Nos pasa a todas. En el capítulo anterior les conté la historia de mi experiencia tomando yagé o ayahuasca por primera vez y les prometí que se venía una segunda parte con un experto en el tema porque, pues, como bien les dije, era mi primera vez completamente inexperta. Así que bueno, lo prometido es deuda. Me siento muy honrada de presentarles a nuestra invitada de hoy. Ella es Tania Cruz López, nacida en Cundinamarca, Colombia. Tania tiene 44 años, es madre de 3 hijos, es licenciada en psicología y pedagogía y se ha dedicado los últimos 20 años a la educación y a acompañar procesos individuales y colectivos de transformación personal. Además, lleva 10 años aprendiendo del chamanismo al lado de su pareja, con quien hoy tiene una casa de sanación. Y sí, es la misma persona con la que hice mi primera ceremonia de toma de yagé. Tania, bienvenidísima, nos pasa a todas. Antes de empezar con las preguntas, cuéntanos un poquito más de ti, lo que sea que nos quieras compartir, aparte de esta pequeña introducción que hice. Muchas gracias, María Paula, por la invitación. Lo primero que les quiero decir es que yo no me considero experta realmente en nada, pero voy a compartirles parte de lo que hasta hoy ha sido mi experiencia de vida, mis descubrimientos y aprendizajes en este camino de la sanación y de las plantas sagradas, particularmente con respecto al yagé como medicina ancestral. Debo mencionar aquí a las comunidades indígenas que han sido guardianas milenarias de este saber y del uso de esta medicina de la sagrada ayahuasca, y son ellos quienes han venido compartiendo desde hace muchos años este conocimiento con nosotros, los mestizos. Pensé que contarles de mí y se me ocurrieron como tres cositas. Primero, decirles que yo en mi vida he tenido distintas aficiones que en algún momento pensé que iban a ser pues mi educación para el futuro. Estuve haciendo danza cuando era todavía jovencita, estaba en el colegio ya terminando mi secundaria. Y bueno, llegué a un punto en el que realmente pensé que iba a seguir ese camino, pero no fue así. En otro momento estuve practicando baloncesto, también alcancé a entrenar la Liga de Bogotá y posteriormente me dediqué al fútbol de salón. También llegué a un nivel competitivo, pensé que toda mi vida me iba a dedicar a eso. Y bueno, las tres aficiones de mi vida en algún punto se frustraron cuando estaba como en la cúspide. Se frustraban de manera brusca, ¿no? Abrupta. Entonces, pues yo tenía que dejarlas y continuar adelante a ver qué era lo que venía para mi futuro. Por otro lado, les puedo contar que yo siempre me he considerado una persona muy miedosa a dos cosas principalmente. Por un lado, a todo lo sobrenatural, aun cuando sabía que convivía con nosotros todo el tiempo, pero me daba como miedo escuchar una voz o sentir una presencia, esas cosas. Y la segunda cosa a la que le he tenido siempre miedo es al dolor, pero paradójicamente ambas cosas han estado presentes a lo largo de toda mi vida y pues de alguna forma de ellas dos han devenido experiencias que han sido bien significativas en mi proceso. Súper interesante saber eso. No me lo esperé, no sabía que había sido deportista y de tantos deportes además, muy chévere. Y sí, normalmente las cosas a las que uno más le huye son las que más presentes están por alguna razón y seguramente esas razones fueron buenas en tu vida porque te trajeron a lo que haces hoy. Cuéntanos por qué o cómo empezó el interés por estos temas espirituales y de chamanismo. ¿Cuál fue tu camino? Listo, entonces les contaba que mi madre fue como ese puente directo entre esta dimensión material y el mundo de lo invisible. Ella desde pequeña solía llevarme a algunos encuentros con sanadoras o con sanadores o con personas que tenían comunicación con esos otros planos. Entonces me familiaricé desde muy chiquita con eso y pues aparte de eso, debo decir que mi abuelita, su mamá, era una mujer muy conectada con el mundo espiritual. Ella fue partera, curandera y era sanadora también con un grupo de personas que se dedicaban a ayudar procesos de sanación, canalizando pues fuerzas espirituales. Entonces durante toda mi vida siempre estuve en contacto con personas que conocían de ese mundo y para mí era como un asunto muy natural. Ya cuando fui creciendo, pues siempre asistía como personas que necesitaban apoyo, que necesitaban orientación, ya después de haber estudiado la carrera fue un poco más desde la psicología, pero llegaban personas a mí con necesidades así como de salud o emocionales o psicológicas y como intuitivamente yo solía hacer rituales,
también compartía mi comprensión acerca de ese mundo espiritual y los apoyaba, les apoyaba. Incluso en algún momento llegué a acompañar procesos de duelo o de aceptación o de gestión de la muerte, tanto a las personas que desencarnaban como a los que quedaban aquí con el duelo. Eso en resumen era como toda mi relación con la espiritualidad. Siempre hizo parte de mi vida. Pero en el chamanismo puntualmente incursioné cuando conocí a Juanito, mi actual compañero, quien inició como a los 19 años el camino. Él fue aprendiz de los taitas, yajeseros, y pues en eso encontró su vocación y su misión de vida. Entonces, cuando yo lo conozco, me enamoré de él y del servicio que él prestaba. Yo vi ahí como una posibilidad grandiosa de realizarme en esa dimensión de mi vida, que era como el servicio hacia la sanación, pues al lado de alguien que estaba en la misma línea, que buscaba lo mismo que yo, y pues ahí fuimos encontrando como muchos más aspectos en común en nuestra búsqueda. Entonces ahí ya entro de lleno al mundo del chamanismo directamente desde la ayahuasca y pues arrancamos un proceso, ¿no? De construcción, que en ese momento de mi vida me implicó unas renuncias, unos cambios y unas decisiones bien difíciles, dolorosas también, pero sin embargo algo por allá adentro a mí me impulsaba a que siguiera adelante por donde estaba metiendo la cabeza, ¿no? Entonces así lo hice. Desde ese momento y hasta la fecha han pasado mil situaciones, pero pues él se convirtió en mi principal maestro de este camino y yo asumí también sumarme a ese sueño que me compartió en un principio, que era levantar una casa de sanación, levantar los altares y con las medicinas ancestrales apoyar el despertar de la conciencia y la sanación de la gente. Así arranca todo este proceso y bueno, ya como te decía, aproximadamente 10 años ahí de camino y de aprendizaje y el día de hoy sostenemos y somos guardianes de esta casa de sanación, la Guaira Sacha, en la región del Sumapaz. Y además es muy linda, debo decir, y los felicito por esa obra y por ese espacio tan lindo que tienen. Yo quisiera preguntarte, en estos 10 años de camino, ¿tú qué dices? ¿Cualquiera podría ser chamán o crees que hay cierta habilidad, talento, sensibilidad única para hacerlo? Creo que cada persona sí viene con unos talentos que lo vienen impresos desde su ser, ¿sí? Y estos talentos tienen que ver con el camino evolutivo que ese ser requiere. Es posible que de mi ancestralidad yo traiga algunas memorias, algunas herencias del chamanismo. Entonces, para esta vocación, como para cualquier otra, creo que existen distintos caminos de acceso o de descubrimiento y que en últimas es el ser quien nos va orientando hacia esa misión de vida. Y es posible que en ese camino ensayemos una cosa y otra pensando que esa es nuestra misión de vida o el propósito, pues, y tengamos que abandonarlo, como les conté que me sucedió a mí. Yo lo que quisiera transmitir es que cada persona debe ser responsable, asumir con responsabilidad ese camino que elija, si es el chamanismo o si es otro, porque me ha resultado muy complejo este tema de que otros juzguemos o califiquemos las decisiones de vida de los demás, aunque solemos hacerlo todo el tiempo. Pero entonces más como que en este punto digo, solo el ser, solo cada persona sabe si efectivamente trae esa orientación hacia el chamanismo o no. Además, creo que son momentos. A veces, como tú dices, Ujú. tú soñaste con ser basquetbolista, pero también bailarina, pero también otros deportes, y todos hemos tenido etapas en nuestra vida en la que sentimos ese llamado por algo. A veces respondemos a él, a veces no se puede, a veces movemos cielo y tierra y aún así no se puede. Entonces, siento que también son momentos y de alguna manera sí es como un llamado y responder o no hace parte de nuestra decisión única y personal. Y lo que tú dices, responder con responsabilidad, que creo que es lo más importante aquí. Ujú. Yo quisiera preguntarte ya algo más puntual y es acerca del yagé, cómo funciona esta bebida, cuál es la razón por la que esta planta amazónica es medicina, es maestra, es herramienta para quienes la consumen. Pues bueno, la ayahuasca es reconocida como una planta enteógena. Este concepto lo acuñaron como en el 79, justamente para reemplazar estas denominaciones que tenían las plantas sagradas como alucinógenos o psicodélicos, ¿sí? Entonces, dentro de las plantas enteógenas, la ayahuasca y otras que son de uso ritual y son para la sanación del ser, pues consideramos a la ayahuasca una planta de poder porque ella cuenta con una inteligencia que se funde dentro de esa mística y ese ritual, dentro de ese rezo y del propósito del direccionamiento de la persona
hombre o mujer que está aportando esa ciencia, ese arte de la sanación. Entonces, en esa simbiosis, ella permite experiencias de sanación, las promueve, las facilita y experiencias de conexión poderosísimas. En mi experiencia, por ejemplo, como paciente, entre comillas, cuando yo arranco un proceso de sanación con ella, y luego también como facilitadora o acompañante de estos procesos, yo he podido experimentar ambas dimensiones que les menciono. Por lo general se van dando de manera simultánea o complementaria. Entonces, por un lado, la acción sanadora de la medicina arranca casi siempre por una purificación, como una depuración de energías emocionales, psíquicas, astrales, y estas energías suelen irse densificando en el cuerpo hasta causar enfermedades en el cuerpo físico. Entonces, el viaje entra a purgar, va limpiando todos los cuerpos internos también de la persona y al mismo tiempo suele suceder que le permite a la gente ir comprendiendo el origen de esos desequilibrios, ¿ya? No es un médico que le está dando un diagnóstico, sino en el propio proceso de purificación o de sanación, este espíritu va mostrándole a cada quien dónde se originaron esos síntomas o esos desequilibrios que ahora le han causado, por ejemplo, una enfermedad. Por lo general, esas causas son de origen psicoemocional, pero también a veces se relacionan con herencias del linaje o del sistema familiar. Entonces, aquí la persona va comprendiendo ese proceso. Esa es una de las, digamos, de las dimensiones que yo llamo. Por otro lado, en esta dimensión que yo llamo de conexión, el viaje nos facilita comunicarnos con los planes sutiles del espíritu. Nosotros llamamos a eso un estado ampliado de conciencia. Algunos le dicen alterado de conciencia. Yo le digo ampliado porque realmente nuestra percepción se agudiza y en ese estado nosotros podemos recibir información directa de los espíritus de las plantas, del agua, de la madre tierra, de maestros y guías espirituales, de nuestro propio ser interno. Es una comunicación intuitiva, a veces es una comunicación incluso auditiva en algunas personas. Y bueno, es un estado que facilita y promueve también el aprendizaje y la comprensión profunda de aspectos de la existencia propia o de la existencia humana. Y pues eso nos ayuda a romper barreras mentales o estructuras rígidas de pensamiento con las que a veces llegamos y que no nos permiten muchas veces trascender en el conocimiento. Entonces, cada persona que ha tenido la oportunidad de comulgar con esta planta de poder, pues tiene una experiencia particular y desde allí puede hablar, ¿cierto? En este camino chamánico dicen que la ayahuasca o las plantas de poder te eligen, así como las experiencias de vida que tenemos, ¿no? Ujú. Entonces, a quien le pueda corresponder conocer de estas medicinas ancestrales, muy seguramente le va a llegar su momento para que sea de su propia experiencia que pueda ya decir algo al respecto, ¿no? Seguro, aunque creo que en nuestra cultura occidental, sobre todo, estamos tan cerrados a este tipo Ujú. de cosas y buscamos siempre lo artificial, lo externo y las cosas, o sea, las respuestas casi siempre están ahí, en la naturaleza, en nosotros mismos, en la gente que nos rodea, que es maestra, como en las cosas que tenemos todos los días, pero siempre buscamos lo que no está, en donde no está. Y bueno, creo que es un gran aprendizaje para todos, aunque hay muchos miedos y muchos mitos de los que ya vamos a hablar. Quería preguntarte también qué ha sido lo más difícil y lo más lindo que has visto en las personas con las cuales has trabajado. Yo creo que lo más lindo ha sido escuchar el testimonio, ¿no? De sanación de las personas, cuando nos comparten que encontraron respuestas a sus interrogantes, que se sintieron rescatados o rescatadas, tuvo como una sanación. Ahí siento yo que es cuando me lleno como de esa satisfacción y esa alegría de poder estar sirviendo en estos procesos. Y lo más difícil en lo que refiere, digamos, a las personas con las que hemos trabajado y eso, creo que ya no es algo en particular, digamos, de lo negativo o de lo que no nos ha gustado, sino más bien algo muy enriquecedor, muy significativo. Y es que yo he podido comprender bastante acerca de nuestra dualidad. Inicialmente y hasta hace un tiempo solía calificar conductas, comportamientos, bueno, lo que veían las personas con las que veníamos trabajando. Pero entonces luego ahora veo, no, pues la dualidad nos habita, de lo peor y lo mejor que nos habita como seres humanos, existe en nosotros simultáneamente. Y entonces eso me ayuda a no tener ese juzgamiento frente al comportamiento, frente a las actitudes, frente a las decisiones de nadie.
incluso de mí misma, ¿no? Yo reconozco que solemos sufrir y hacer sufrir cuando idealizamos a otra persona, porque desconocemos una parte de ellos y es como ese lado oscuro, ¿no? Ese lado antagónico. Y puede ser que no lo veamos porque es una proyección de nosotros mismos. Muchas veces simplemente lo que no podemos ver en nosotros, pues lo vemos en los demás y nos revuelca a veces un poco como la tripa. Y terminamos dándonos cuenta que todos tenemos algo que aportarle al otro. O sea, nos hacemos aprendices, luego nos hacemos maestros y ahí creo que vamos valorándonos y reconociendo cada vez más, ¿no? En este paso por la vida siempre vamos cambiando de, como de rol. A veces, Ujú. como tú dices, somos maestro, después nos toca ser aprendiz. Y ahora que estamos hablando ya de temas trascendentales, mi pregunta es, ¿cuál crees tú que es nuestra misión o propósito en este paso por el mundo físico, que es tan cortico, pero a veces se siente tan largo y a veces no le encontramos sentido y a veces nos sentimos que podemos comernos el mundo y vamos ahí cambiando? ¿Cuál crees tú que es ese propósito? Pues eso es difícil de responder, Sí, muy como que le difícil, muy aplique a todo el difícil. mundo, pero desde mi experiencia yo creo que tiene que ver principalmente con aprendizajes para el ser. Cuando hablo del ser, me refiero al alma, que ha estado teniendo múltiples retornos en distintos cuerpos físicos y va acumulando experiencias, va ampliando como esa conciencia del ser, ¿no? De la existencia. Entonces, en ese principal propósito que es de aprendizaje, pues yo creo que nos descubrimos, nos recordamos, nos reconciliamos y por supuesto, encontrarle como ese sentido, ese propósito a la vida, pero poniendo nosotros para ese propósito, ¿no? No solamente buscarlo como algo que se perdió y que va a estar en algún lado, sino nosotros mismos dándole sentido y propósito a cada momento de nuestra existencia, a cada cosa que hacemos, cada aprendizaje, circunstancia que estamos viviendo. Creo que también tiene que ver con eso, el propósito de la existencia es darle sentido a la misma. Ujú. No, y tiene todo el sentido del mundo, que al final es personal, pero que si cada persona no trabaja por encontrar ese mismo propósito, estamos acá como siendo súper redundantes, pero pues así es. Se nos pasa la vida sin hacer realmente nada valioso, por decirlo así, tanto por nosotros mismos como por la gente que nos rodea. Ahora me gustaría que me respondieras de manera rápida las siguientes preguntas. ¿Qué significa para ti la libertad, la espiritualidad, el amor, el ego y el sufrimiento, y cuáles son sus funciones en nuestra evolución como seres humanos? Son como 10 preguntas en una. Si quieres empezamos con la libertad. Yo voy a hacer el ejercicio como tú me lo planteas y es de manera rápida y en frases cortas. De una. Para mí la libertad es superar el sufrimiento. La espiritualidad es una dimensión que existe siempre, en la cual nosotros habitamos, aunque no nos demos cuenta de ello, ¿no? Mm, el amor es lo que nos sostiene. El ego creo que es como una inteligencia artificial que tomó control de lo que realmente somos. Y el sufrimiento creo que son las cadenas que debemos romper. Ok. Así. Me encanta sobre todo la libertad, superar el sufrimiento. No lo vemos nunca de esa manera, siempre pensamos en hacer lo que queramos, tomar nuestras propias decisiones, no sé qué, pero al final sí es superar el sufrimiento, porque es lo que más nos aferra a cosas y es lo que más nos hace daño al final de cuentas y que no nos deja ser realmente libres. ¿Y cuáles crees Ujú. tú que son sus funciones en nuestra evolución como seres humanos? Pues algunos creo que son como retos, como parte del trabajo personal, ¿cierto? Digamos el sufrimiento o el ego. Y las otras son como herramientas para hacer ese trabajito. Entonces, con todas hay algo para hacer y algo por hacer. La espiritualidad y el amor, pues son ahí las herramientas con las que podemos camellar nuestros procesos internos. Sí, están conectadas una con la otra. Ahora me gustaría saber qué opinas de la muerte y qué piensas de la reencarnación. Pues yo creo en la reencarnación, como lo dije antes cuando hablé del alma, ¿no? Que viene una Ujú. y otra vez. Y la muerte yo creo que es un tránsito entre dimensiones, es decir, pasamos de este lado al otro lado. Yo así lo he entendido siempre desde que tengo uso de razón. Sin embargo, hoy día
estoy pasando por un proceso de conocimiento de la muerte mucho más cercano. Mi hijo mayor trascendió hace un año justamente y ahí voy comprendiendo otras cosas, ¿no? Que van más allá de esto que les acabo de decir, que para la conciencia es muy claro. Ahora desde el ego, desde mi propio, desde mi mente, desde la razón, esto es algo casi incomprensible, ¿ya? Desde esta humanidad, desde los sentimientos, desde la mente, el cuerpo, la emoción, y en mi caso hasta de mi entraña, ha sido una experiencia muy dolorosa y muy difícil de asimilar. Entonces, me ha permitido conocer desde lo más humano y lo más sensible cómo gestionar esto de la muerte y del duelo, pues tiene todas estas aristas y todas estas posibilidades. En mi caso, la ventaja es que desde la conciencia yo sé que es un paso entre dimensiones y entonces eso puede facilitarme la gestión del duelo. Pero bueno, eso no me ha ahorrado los momentos de dolor, de angustia, de ahogo, de depresión, tristeza, todo lo que regularmente asociamos con esto de la muerte, cuando es el otro el que se va. Y más adelante, cuando haya procesado todo esto, seguramente podré compartir un poco más mis aprendizajes y cómo logré atravesar ese episodio difícil, ¿no? Este episodio que estoy Claro, viviendo. claro que sí. De entrada, siento mucho que hayas tenido que vivir, que estés viviendo esa situación. Me imagino que es algo que ni se podrá describir y que por más que tengas todo el conocimiento y toda la preparación, entre comillas, para vivirlo al final, solo hasta cuando realmente se vive y sobre todo con un ser tan amado como un hijo, pues es cuando se enfrenta uno a la realidad de las cosas más allá de la teoría. Pero estoy segura también que, como tú dices, que de acá que transites este proceso vas a tener muchísimos aprendizajes y muchísimas cosas que sé que además vas a compartir con tu comunidad, con la sociedad y que va a dejar frutos y aprendizajes muy lindos. Siguiendo un poco con el ejercicio de preguntas flash, ¿qué opinas tú de las religiones? Pues mira que considero que es un tema tan espinoso que ha sido motivo de separación, de contradicción, de oposición, de guerra. En general podría decir que básicamente es un camino que se elige para encontrar algo, ¿no? Sí, es muy difícil opinar desde la posición de uno de lo que piensa o cree el otro porque es una historia completamente diferente, un contexto completamente diferente, una familia, una crianza, todo. Yo era de las que juzgaba mucho las religiones, los partidos políticos, un montón de cosas y al final entendí, bueno, estoy todavía en el proceso porque obviamente todavía hay cosas que a uno le cuesta entender como por qué esta persona piensa así, pero así como yo pienso de esta manera, porque mis papás me enseñaron X cosa, porque el colegio, porque mis amigas, porque el contexto, porque el país, el continente, todo interfiere, pues para esas personas que creen fervientemente en otras cosas es igual. O sea, ellos también creen que yo estoy loca por creer en las cosas que creo y por hacer las cosas que hago. Entonces, al final, no es como que existan buenos o malos, creo que todos tenemos un camino completamente diferente. Al final creo que todas las religiones buscan lo mismo, quienes le damos otro significado somos nosotros, los seres humanos que metemos cosas en las religiones que realmente no deberían estar y ahí como que se tuerce el camino. Creo que ahí es cuando están los huequitos y los baches que tienen las religiones, pero al final creo que todos los dioses y todas las cosas en las que creemos nos llevan a lo mismo, que es el amor, creo yo. Pero bueno, volviendo al tema del viaje, ¿cuáles crees que son los principales tres mitos? Como seguramente hay muchísimos más, pero esos tres que tú dices, como yo no sé en qué momento este mito cogió tanta fuerza y pues que es como lo que más mancha o más le hace daño a esta práctica del chamanismo. Bueno, primero que hay gente que todavía la ve como una droga alucinógena. Otros dicen que es cosas de brujería, de magias negras, que no es de Dios, ¿no? Y hay otro mito alrededor de que eso te puede enfermar o te puede matar. Esos serían como los que yo veo así más comunes y pues negativos. Aclaro, muchas de las personas que tuvieron una mala experiencia con las medicinas, pues desde su experiencia están hablando, ¿no? Entonces esto es muy respetable, porque fue su experiencia. Pero pues otras personas hablan desde el total desconocimiento, entonces ya hay como que entra uno pues a cuestionar, a tomar una distancia, porque yo cómo hablo de lo que no conozco, ¿cierto? Entonces en esta primera
parte en donde personas tuvieron malas experiencias. Claro que hay razones por las cuales eso se ha dado y tiene que ver con usos irresponsables de la medicina. Conocí casos en donde a la gente le daban una cosa que no era yagé y le decían que era yagé y pues obviamente caía mal a la gente. Y frente a eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, mucho respeto para acercarse a una medicina ancestral y siempre pedir la dirección del espíritu para que nos guíe a donde vamos a estar bien, porque pues es difícil saber con qué personas, con qué facilitadores o con qué espacio nos vamos a encontrar, pero yo pienso que pidiendo siempre a Gran Espíritu que te guíe, bueno, a Dios, a la divinidad en la que tú crees, a tu propio ser, pues te va a llevar a donde necesitas llegar para encontrar lo que necesitas encontrar, ¿no? Sin duda, intencionar, y no solo para esto, para todo, es importantísimo. No somos conscientes del poder que tiene la energía y que tiene la intención y la manifestación y como le quieran llamar, pero es increíble. No es lo mismo empezar algo diciendo, ah, si estoy acá por probón, porque quiero ver qué pasa, pero me da igual, pero no creo en nada, pero no sé qué, pues seguramente así va a ser, porque ya estás estás dirigiendo la energía a eso, diferente a Ujú. quiero obtener respuestas, quiero que sea una experiencia linda. Yo no sé si pudiste escuchar el capítulo mío de mi experiencia con ustedes, pero yo antes de cada copita que me tomé y antes del rapé y antes de todo era como Dios, universo, naturaleza, confío en ti y confío que esto es para un bien mayor. O sea, siempre era como, necesito decirlo como para Sí. sentirme protegida y sentir que así va a ser. Ujú. Y a preguntarte, ¿por qué crees tú que hay personas que dicen no sentir ningún efecto? Quizás sí es esto que decimos, que simplemente no cree y ya, pero porque hay personas que por el contrario se les voltea el mundo y entonces dicen que alucinan, vomitan, bueno, casi todos vomitamos, escuchan cosas, lloran, mejor dicho, porque hay experiencias tan contrarias unas de otras. Sí, por lo mismo que dijimos, el estado físico de la persona incide, su estado emocional incide, su estado mental, psíquico incide, también incide la calidad de la medicina, la idoneidad de la persona que está facilitando, que está ofreciendo la medicina. O sea, no se puede generalizar, cada experiencia es tan única. Muchas veces la medicina también le da a cada persona lo que está en capacidad de procesar. Pero nosotros decimos, convencidos, de que la medicina nunca te deja ir sin nada, independientemente de que sean procesos distintos. Entonces yo al principio me comparaba mucho con mi hermana, que genera una conexión con el espíritu de la ayahuasca muy potente, porque trae una ancestralidad selvática. Entonces eso era como sentir la sangre en sus venas, ¿no? Y yo nunca lo he experimentado de esa misma forma, ¿ya? Después me di cuenta pues que sencillamente es porque somos distintos, somos diversos, tenemos condiciones y necesidades diferentes y entonces ahí no podríamos ni compararnos ni estar tratando de buscar respuestas generalizadas. También hay casos en donde la persona sencillamente no es este camino el que le va a ofrecer lo que necesita. Por eso hay múltiples caminos de sanación, técnicas, propuestas. Entonces como que cada quien va encontrando la suya y pues por eso algunas personas llegan al yagé y encuentran la respuesta y otras pasan de largo porque no era aquí donde iban a encontrar. Su espíritu está buscando otros aprendizajes. Entiendo, además de que somos diferentes todos, como tú dices, también hay diferentes tipos de planta, ¿no? Entonces también eso puede interferir en el efecto que dé, qué tan suave, qué tan fuerte o intenso. Ahora yo quiero irme un poco más hacia tu experiencia, tu conocimiento. Sé que estudiaste psicología y pedagogía. ¿Cómo conviven estos conocimientos con el chamanismo? ¿Crees que se contradicen de alguna manera o por el contrario, en tu caso ha sido un complemento? Sí, claramente yo no siento que se contradigan. Lo que me he dado cuenta es que el conocimiento es insondable y por eso cada ciencia aporta algo importante en la comprensión del mundo. Así ha sido en mi caso. Por ejemplo, puntualmente con la psicología y la pedagogía, la primera me ha ayudado a conocer y comprender más nuestra humanidad, cómo funciona nuestra psique y este conocimiento y estas herramientas me han facilitado mucho el acompañamiento a los procesos. Y la pedagogía, que ha sido otra de mis amores, me ha dado muchas herramientas para poder transmitir los mensajes que en algún momento me llega a transmitir y para conectarme de una manera más cercana, más empática, más comprensible con nosotros. Entonces, en este caso, ambas nutren mi tarea. Y para complementar un poco,
Yo conozco un poco más de lo que hacen en la Casa de Sanación, pero nuestros oyentes no. Aparte de las ceremonias de ayahuasca o de yagé, ¿qué otro tipo de actividades, cosas, iniciativas, ceremonias hacen ustedes para que nos quede a todos de conocimiento? Porque yo quiero volver y seguramente varias personas estarán interesadas. Sí, bueno, en términos de tratamientos y trabajo directo con las medicinas, hacemos jornadas de purificación específicamente para ayudar casos donde la energía está muy estancada, donde hay enfermedades más fuertes en las personas, entonces hacemos jornadas de purificación. Se han hecho aquí también ceremonias con otras medicinas, ancestrales también, se ha trabajado con honguitos, los niños santos, en algún momento también con el sagrado yopo, con maestros, taitas, maimas, que vienen de otras comunidades. Esta casa también es un encuentro de saberes ancestrales, entonces han llegado otros sabedores y sabedoras a compartir sus medicinas y pues en esa medida nosotros acogemos a sus visitantes y compartimos estas otras medicinas pues para que la gente tenga la posibilidad de conocerlas, ¿no? Y de conocer más procesos, más energías puestas al servicio de la sanación. Claro que sí. Y ya para ir terminando, por lo menos mis preguntas, porque vienen un par de preguntas que nos hicieron nuestros oyentes en redes sociales, pero yo quería preguntarte, ¿tú crees que a las personas en el día a día se nos está olvidando ser y nos estamos conformando con hacer? Mm, pues yo creo que estamos en un momento de profundas transformaciones y por lo tanto de profundas crisis. Y frente a este panorama, algunas personas sí se han ocupado más por el ser y estamos como en esa búsqueda de despertar la conciencia. Entonces, hacemos muchas cosas, pero en ese sentido de nutrir y descubrir el ser. Otros procesos están un poco más presos, digo yo, de la matrix, del sistema, que sí oprime mucho, que busca tener esclavos integrales, como dice Emilio Carrillo, con gente alienada, enajenada, y como él mismo lo dice, pues cada quien está en su momento conciencial y evolutivo, entonces quizás eso también esté generando algo de equilibrio, ¿no? Unos estamos jalonándonos con los otros en ese proceso colectivo. Nosotros estamos buscando despertar conciencia, Ujú. estamos queriendo recordar lo que realmente somos y buscamos servirle a un propósito mayor. Hacemos muchas cosas por seguir ese propósito. Esperamos que esto tenga que ver más con ese ser que con el hacer, ¿no? Yo sí creo y tengo la esperanza de que somos más los que nos estamos sumando a esta causa, no sé cómo decirle, Sí, está pero bien. siento que es así, pero porque la gente alrededor mío se está moviendo como en la misma línea, no toda, por supuesto, pero siento que sí, y eso me hace sentir que además me estoy rodeando de la gente que es, pero a veces me muevo de ambiente, de lugar, de zona geográfica, etcétera, y digo, uy, no, por acá no tanto, pues como todo, pero hay muchas personas que todavía ven esto como cosa de locos y le escuchan a uno y es como, ya se enlocó, ya se volvió pues la bruja, la espiritual, la no sé qué, y bueno, pues al final cada quien está en su proceso. Yo te voy a hacer las preguntas de nuestros oyentes. Son preguntas random, como que no tienen que ver una con la otra porque son de diferentes personas. Primera pregunta es, ¿cuál crees que es el propósito espiritual que llevan las enfermedades? Creo que es aprendizaje, una vez más. Cualquier situación que enfrentemos en la vida creo que tiene que ver con un aprendizaje que quizás estamos repitiendo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cómo reconectar con la línea femenina de poder, tipo madre o abuela, si la madre ha fallecido, si está ahí como esa barrera, por decirlo así? Pues primero comprender que esa barrera no existe, porque las personas que han trascendido de acá pues están en otra dimensión, pero siguen existiendo en nuestro árbol genealógico, siguen existiendo en nuestra memoria, en nuestra sangre. Entonces, independientemente si madre, abuela, tatarabuela, bueno, todas las anteriores ya no están, hay una manera de conectarse con ellas y es desde el descubrimiento de mí misma. ¿Sí? En Ujú. ese estudio profundo de quién soy yo, de cuáles son esas mujeres que me habitan, porque además ellas me habitan, y si Claro. yo me pongo juiciosa, las medicinas ayudan mucho con estos procesos. Yo he podido sentir a mi abuela, yo he podido sentir a la otra abuela, yo he podido sentir a mi tía, todas están fallecidas, pero las he podido encontrar también con sus aspectos que dejaron en mí. Me parece que es un asunto de mirar para adentro.
una vez más. En últimas, como que las salidas hacia adentro Mirar y adentro. sí, ese conocernos, pero conocernos profundamente. Mira, yo hace muchos años opté por no volver a autodefinirme cuando me di cuenta que es imposible, porque tengo mil versiones, muchas historias que me habitan, muchas herencias que me habitan, entonces me doy cuenta que no terminaré de saber todo lo que me compone como ser humano y como ser trascendente o espiritual. En la medida que nos vamos conociendo, seguramente ya estamos entrando al campo de la conexión con nuestra espiritualidad, porque al fin y al cabo nosotros habitamos en ese campo. Desde allí es que nos llega la energía que nos mueve, que nos da la vida. Entonces, es como el pez que está en el agua, pero no sabe que está en el agua, Así porque es. siempre ha estado ahí. También debemos entender que no es un proceso lineal. A mí a veces me pasa que hay días que me siento, juepucha, yo ya he trabajado un montón en mí, me conozco muchísimo, he superado esto y esto, he perdonado esto y esto, y de repente la vida me vuelve a poner en una situación en la que me doy cuenta que no, o de repente alguien me saca la piedra y sale ese lado feo de mí que creía que ya no estaba, y eso no hace que yo retroceda en todo lo que ha avanzado. No, simplemente es un proceso que no es lineal, como les digo, es un proceso en espiral, pero en ascendente, o sea, como que ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, pero el avance sí está, y el avance se nota en muchas cosas, solo que a veces nos quedamos enfocados en esas cosas malas o pequeñas que nos pasan en el día a día, pero no vemos el verdadero crecimiento y los verdaderos aprendizajes que nos ha dejado todo ese proceso. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu entendimiento de qué es o quién es Dios? Yo me vengo preguntando eso como desde los 12 años, así profundamente, porque siempre he traído la imagen del señor con pelo blanco y barba. Entonces, como que mi mente siempre buscaba algo así, pero las veces que yo he podido sentirlo, sentir esa energía, no he visto ni he percibido una figura con cuerpo. He sentido y he percibido una energía que a mí por lo menos me produce un profundo respeto, como que me siento chiquita cuando he estado ante esa presencia divina. Entonces diría que es eso, como una energía que no tiene forma, pero que puede tomar cualquier forma y está en todo. Me encanta eso. Bueno, yo quiero agradecerte un montón por todo, por tus palabras, por tu conocimiento, por esta oportunidad. Yo desde ese día te dije, mira, tengo un podcast que debo entrevistarte, no sé qué, todo. Y Sí, era sí. verdad, y acá estamos. Ya para terminar, ahora sí, la mayoría de nuestros oyentes son mujeres entre 23 y 33 años. Todas estamos pasando por muchas cosas diferentes que creo que al final son muy parecidas también. ¿Qué tienes por decirnos como mensaje o como consejo final? Y cerramos este hermoso capítulo. Bueno, solo les puedo decir lo que me digo a mí misma, que es mi tarea diaria y es que confiemos que hay un ser que nos está guiando todo el tiempo, nuestro propio ser espiritual está detrás de bambalinas, cuidándonos, direccionando nuestras experiencias, dándonos la fuerza para poder vivirlas, porque sé que hay unas terriblemente difíciles, pero bueno, es lo que yo me recuerdo cada vez que puedo y es tener confianza y añorar esa conexión, como querer recuperar esa conexión siempre con este mundo de lo invisible, del cual nos hemos desconectado muchas. Me encanta. Te agradezco un montón. Gracias a ustedes por escucharnos. Compartan este capítulo si les gustó. Espero que también les haya servido para abrir un poco su mente, su panorama y que puedan tomar sus propias decisiones y ver si de pronto se atreven, se abren a descubrir este mundo tan lindo que es de las medicinas naturales. Gracias, Tania, por este capítulo. Con mucho gusto, María Paula, gracias a ti por la labor también que haces. Un abrazo para todos y todas. Igual, chao, chao.